Buenos días, queridas estudiantes. Mi nombre es Diana Carolina Arias Rodríguez. Yo soy psicóloga de la Universidad Católica de Pereira. Tengo una especialización en Pedagogía y Desarrollo Humano, una especialización en Psicoterapia y Consultoría Sistémica y una maestría en Orientación Educativa Familiar. Me dedico a ser psicóloga hace alrededor de 15 años, 15, 16 años, y como docente llevo algo más de 4 años y medio, ¿sí? El tema pues que hoy nos recoge es el tema del abuso sexual. Y bueno, pues entonces la idea es que les pueda compartir un poco mi conocimiento alrededor de lo que yo he podido trabajar con comunidades y en la psicoterapia con consultantes en este tema, que es un tema pues bastante álgido y complejo, ¿sí? En Pereira sí se pueden evidenciar muchos casos de abuso sexual, no solo en Pereira, sino pues alrededor del país y alrededor del mundo. Las estadísticas pues nos han mostrado que muchos casos digamos que se denuncian porque cada vez se hace un poquitico de más esfuerzo para poder sacar a la luz una problemática tan grave como esta, pero sabemos que el subregistro es mucho más alto. O sea, todavía la gente no cuenta porque tiene miedo, porque no sabe cómo utilizar los mecanismos y los recursos o no se activan las rutas de atención de forma adecuada, ¿sí? Pero se han dado estadísticas que más o menos cada 3 minutos una niña es abusada y violentada sexualmente en Colombia nada más, ¿sí? Obviamente, digamos que lo que les venía diciendo, las mujeres, pues en algunos casos tienen capacidades y no quiere decir, por ejemplo, que el estrato social o socioeconómico, pues nos pueda determinar capacidades o no. En general, la violencia sexual y la violencia intrafamiliar se presentan en todos los estratos, solo que hay más facilidades para los estratos altos de poder, digamos, utilizar otros métodos o abogados particulares u otros métodos con los que se pueden pues pagar de manera particular que digamos en los otros estratos no se puede, pero en general es mucho más alto y más preponderante que las mujeres se queden calladas por el miedo, por el factor económico, por el uso y el ejercicio de la violencia sistemática en casa, porque aprendieron de sus familias. Entonces sí es más, digamos, es más evidente que sí hay un silencio marcado y no es tan común que se pueda denunciar, ¿sí? La edad promedio en la que se inicia el abuso, pues no está determinada tampoco. Hemos conocido casos pues, de menores de 1 año, o sea, de bebés de 2 meses, 3 meses, y de ahí en adelante, pues hasta que son adultas y adultas mayores. Entonces, por lo menos desde mi práctica, lo que yo más he conocido es que las mujeres tengan recuerdos más o menos de alrededor 3 4 5 años que se inicie el abuso, en mi caso particular, obviamente. Bueno, y cuando preguntan qué tipo de agresión es más común en aquellas personas que han sido abusadas sexualmente, pues hay muchos tipos. O sea, generalmente se cobija el abuso sexual con otras formas de violencia, como la violencia verbal, la violencia física, la violencia emocional y psicológica, ¿sí? Pero es mucho más común, digamos, para algunas comunidades u otras, dependiendo de su estrato, lo que les venía diciendo, que se presenten unas más que otras. Entonces no podría decirles con certeza cuál es la más común. Con respecto a lo que pienso de los casos de abuso sexual, pues considero que es una de las problemáticas más graves que vivimos en nuestra sociedad de antaño y hasta el momento actual, y las secuelas que deja a nivel emocional, psicológico, comportamental, sexual, o sea, en todo sentido, en todas las dimensiones del ser humano, después de haber experimentado una situación de estas, quedan muchas secuelas muy graves,
que desarrollan a lo largo de la vida otro tipo de trastornos alimentarios, emocionales, psicológicos, ¿cierto? Y pues que entonces obviamente es deber de todos poder detener un poco, mitigar un poco el efecto que esto tiene en las personas, y los psicólogos pues prepararnos mucho para hacer prevención y también para detectar rápidamente en nuestros casos o en comunidades personas que estén siendo violentadas de esta manera, ¿sí? Cuando preguntan cuál es el factor que más influye en que se presenten abusos sexuales en las adolescentes de este municipio, pues son muchos. O sea, por ejemplo, desde la parte familiar, podemos encontrar que mujeres abusadas anteriormente en nuestras familias, o sea, nuestras mamás, nuestras abuelas, bisabuelas, pues generan daños en la vida psicológica y emocional de estas, que luego no les permite cuidar de forma adecuada a sus hijos o a sus hijas. Generalmente se viven otros tipos de abusos con la violencia económica, la violencia intrafamiliar, el maltrato, que hace pues que obviamente después sean más vulnerables a vivir nuevamente abusos como tal. Entonces hay muchos factores que se juntan como desde lo, digamos como desde lo macro, la pobreza, el poco acceso a los recursos económicos, la falta de educación, falta de una vida digna, ¿sí? Y a su vez en la parte pues como más intra o más micro, en lo familiar, pues haber experimentado abusos sexuales también y vivir otros tipos de maltrato, ¿sí? Un porcentaje alto de mujeres, les estoy hablando no de cifras como tal porque no tendría ese registro, pero yo en mi práctica clínica sí puedo observar que es muy concomitante que después de abusos vengan otros tipos de abusos en las relaciones para las chicas y queden embarazadas a temprana edad. Es muy, digamos, recurrente que las adolescentes queden embarazadas después de haber experimentado abusos pequeñas en su infancia, porque la capacidad del autocuidado se pierde. Y luego, pues obviamente, cuidar el cuerpo, cuidarse y protegerse de otras formas de abuso va a ser complejo. Entonces no tienen como esa capacidad. Y lo que les digo, si a eso le sumamos la ignorancia, le sumamos la pobreza, le sumamos que las chicas en otros sectores o en otras partes del país se embarazan para tener marido, para que la sostengan, ¿sí? Como una forma de sustento, pues entonces estamos hablando de una problemática demasiado amplia y profunda que habría que tratar desde muchos frentes. Pero sí es recurrente que las chicas queden embarazadas después de haber experimentado abusos, ¿sí? ¿Cuáles son los trastornos emocionales más relevantes que causa el embarazo no deseado como consecuencia del abuso sexual en adolescentes? Pues trastornos emocionales ya pueden haber trastornos de base, ¿sí? Trastornos alimenticios, como les decía. Es muy recurrente ver el trastorno afectivo bipolar, incluso desarrollar esquizofrenias, desarrollar episodios psicóticos, por ejemplo, trastornos depresivos, ¿sí? Todo es de ansiedad, también son muy marcados, ¿sí? Entonces, digamos que usted ha vivido abusos sexuales en su niñez, luego queda embarazada sin haberlo deseado. ¿Quién va a cargar todo el peso de ese no deseo, por decirlo así? Es ese niño o esa niña que viene en camino. Y es la dificultad de la conexión emocional de la madre con ese bebé, que finalmente también a ese bebé o a ese niño que va a crecer va a hacer una falta, ¿sí? Va a ser siempre como esa ausencia y como esa sensación de que a mí no me quisieron, que a mí no me desearon, y pues que obviamente va a volver vulnerables a las generaciones que vienen y que estarán propensas igualmente a no poder desarrollarse afectiva, psicológica, socialmente de una forma adecuada, también por las ausencias experimentadas.